Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Jeon Jungkook. Me alegra muchísimo estar con ustedes en este día porque vamos a hacer un video bastante interactivo. Vamos a estar pasando por algunas de mis redes sociales, también vamos a hacer aclaraciones importantes, pero vamos a comenzar visitando mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Aquí tenemos este precioso arte de verano de los BT21, que el día de hoy nos lo estuvieron sacando por partes, pero ya está completo. Está súper hermoso. Me encanta este concepto playero, tengo que decirles. De hecho, lo amo con todo mi corazón. Me encanta cómo Chimi está todo tostadito y podemos ver también a Cookie igual todo tostadito. Está súper hermoso y tierno. Y esto es bueno para seguir festejando lo que nos queda de verano. Así que hermoso, hermoso arte de los BT21 para comenzar el día de hoy. Hablando de arte, también les quiero recordar que es importante que me visiten en la comunidad de Telegram de BTS Ship Idol. Recuerdan que antes tenía una página en Facebook llamada Domina y su Imperio Romano, pero este año hackearon varias de mis cuentas, entre ellas las de Facebook. Perdí dos proyectos muy importantes, como era justamente esta, pues sí, página dedicada al arte a BTS, por lo cual lo que pude rescatar, que la verdad no fue mucho, se trasladó a esta comunidad en Telegram. Entonces hay arte de todo tipo, ojalá me vayan a visitar. Hay arte petit, hay arte que de repente sí está un poquito más subidito de tono, pero hay cosas muy lindas para todas aquellas que como yo amamos el arte de los chicos. Se los recomiendo mucho, visítenme. Y también me pueden visitar en BTS Ship Idol, pero en Facebook. Esta página de hecho es muy exitosa. Suelo poner videos que son cómicos y parodias de diferentes momentos de películas y series que se relacionan con los chicos. Son muy divertidos, así que espero que me visiten también por allá. Chicas, tengo que pedirles disculpas enormemente. Gracias a todas las que me dejaron mensaje el día de ayer. Me decían, Nobel, es que no lo apartaron. Jungkook sí se alcanza a subir a la camioneta con Jimin, y gracias a ustedes, bueno, me puse a ver el video, lo amplié y dije, pues sí, tienen razón. De repente sí reconozco que me descuidé, no me di cuenta de esta imagen porque la vi muy rápido. Entonces los vemos salir a los dos, que de hecho vienen el resto de los BTS detrás de ellos. Sube Jimin, luego se da la vuelta a Jungkook en el vehículo, es verdad, y se ve ahí clarito como pues se va a subir al mismo vehículo. Gracias a todas las que colaboraron conmigo y me dijeron, Bel, es que sí se suben juntos. Muchas gracias por sus mensajes. Por eso amo tanto leerlas y por ello quise hacer pues esta aclaración, porque sí la consideré muy importante. Les repito, ahí vemos a Hobby. Luego pasan, me parece que también por ahí va a pasar Jin, y en algún instante del video más adelante también se ve salir a Tae. Pero gracias una vez más a todas las que, pues sí, me salvaron la vida con esta aclaración. Y continuando con nuestro video, esta información que compartió el día de hoy Nicole, la considero muy importante por lo que ella está compartiendo aquí. El productor ganador del Grammy, Sleep This, afirmó que BTS habría sido considerado como el punto de partida para la nueva categoría de pop asiático. Durante una transmisión, Sleep This reveló que sostuvo una conversación con una persona que trabaja en la Academia de la Grabación, quien le explicó cuál habría sido el razonamiento detrás de la creación de esta categoría. Según su relato, la idea era que BTS se convirtiera en el primer ganador de la categoría, con el objetivo de impulsar su prestigio y atraer a otros artistas asiáticos a competir por ella. Posteriormente, la intención habría sido expandirla hacia categorías más específicas para artistas y géneros musicales de Asia. Tras escuchar esa explicación, Sleep This aseguró que respondió, ¿entonces querían usar a BTS como ratas de laboratorio? Según el productor, la persona con la que habló respondió que no estaba de acuerdo con esa expresión. Estas declaraciones fueron realizadas por Sleep This y describen su versión de una conversación privada. Hasta el momento, la Academia de la Grabación no ha emitido una postura oficial al respecto. Pero si lo que este productor está diciendo
tendría mucha lógica y en algún momento hasta yo lo pensé, no van a tardar en querer hacer unos Grammys asiáticos si es que con eso ellos consiguen captar un público, que es muy parecido a lo que ocurrió con los Grammys latinos, que estuve investigando bastante la historia de cómo surgieron estos premios. Lo que se está comentando aquí tendría cierta lógica si fuera el comienzo de, pues ahora vamos a crear unos Grammys asiáticos, ¿por qué no? Entonces, pues sí, es una manera de segregar y separar y no podemos evitar pensar en el mensaje tan claro que nos da BTS de que la música es música y no importa el idioma en el cual pues ésta se escuche. Y es increíble el mundo musical que existe y que nosotros no tenemos acceso porque una persona decide que por idiomas, regiones o inclusive conflictos políticos no tenemos por qué escuchar esa clase de música. Así que yo digo, abrir oreja y no dejarnos. Creo que lo que hizo BTS es muy valiente y que va a seguir trayendo repercusiones. E inclusive creo que los chicos se pueden llegar a sentir muy afectados y presionados por esta situación. El día de hoy, de hecho, les voy a compartir una pequeña lectura que hice de Jimin y Jungkook para ver cómo están. Y salía un poco, creo yo, de este conflicto que están viviendo. Pues sí, todos juntos, porque creo que lo que está pasando es digno de admirarse, pero también no faltará quien lo reproche y diga, es que no lo hicimos con esa intención, pero sabemos que sí lo hicieron con esa intención. Y les repito, nosotros como latinoamericanos lo hemos vivido a través del Grammy Latino, entonces a otro perro con ese hueso, la verdad. Y esto que ya se veía venir y también ya se anuncia y se confirma, la colaboración de Calvin Klein para crear unas pijamas que de hecho ya van a comenzar a venderse a partir del día de hoy en lo que es Corea y me parece que Japón, Estados Unidos. De momento no se ha anunciado que este producto se vaya a comercializar en ninguna otra parte del mundo, pero nos podemos imaginar que la reventa, pues sí, es probable que se pueda conseguir para otros países. Pero estos de verdad nos quieren dejar pobres. Y eso sin mencionar que en México ya comenzó la comercialización de las galletas Oreo por BTS, que creo que fue de los últimos países a los cuales esta colaboración llegó. Y otro punto que también no pude mencionar en mis pasados videos, pero que claro que supe, fue la nueva colaboración de los BT21 con McDonald's, que no llegó a ningún país de Latinoamérica. Esto es de lo último que se sabe. Algunas cosas puede ser que estemos de acuerdo y otras no, pero bueno, la situación es esta. No todas las colaboraciones llegan a todas partes, tristemente. Algunas llegan retrasadas a otros países y llegan, como es el caso de las galletas. Y en otras yo todavía tengo, pues ahora sí que el deseo en mi corazón de que, por ejemplo, en el caso de McDonald's, más adelante, los próximos meses, también esta colaboración de los BT21 pues llegue hasta nosotros. ¿Ustedes qué piensan? También parte de la información que les traigo el día de hoy, que podría ser terminar el análisis de la situación de Jimin el día de ayer. Fanbase Jimin Latino comenta, si miras videos de Jimin en alta calidad del día de ayer, o bueno, del día del concierto, puedes ver cómo estaba literalmente bañado en sudor. Y es que hay una gran verdad, Jimin no descansa en todo el concierto y hace mucho freestyle durante los momentos de baile, y lo hace porque caminar sin sentido alguno es algo que no le gusta. Corre de sección en sección del estadio. Saluda a todos, baila en cada rincón, así que llamarlo débil, frágil o enfermo porque el calor lo sobrepasa es ridículo. La realidad es que Jimin es muy fuerte y sí estoy de acuerdo que la calidad del trabajo de Jimin siempre es sobresaliente, pero también quiero aclarar que creo que los 7 chicos ponen de todo de sí para que los conciertos sean lo mejor de lo mejor. También aquí la cuenta de Slytherin Jimmy comenta, esto es una locura, Jimin estaba completamente exhausto, pero alcanzó 2 notas altas seguidas sin esfuerzo y luego se lanzó directamente a una actuación de baile a pleno, con mucha energía. Su resistencia, sus voces en vivo y su presencia en el escenario están en otro nivel. No es de extrañar que sea uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos. Cositas bellas para comentar, esta artista que de hecho la seguimos aquí en el canal, pues estuvo publicando estos petit arte de los conciertos y lo que llamó mucho la atención, y se los comento porque sí lo vi directamente en Instagram, es que Jungkook comenzó a recompartir el arte de esta artista porque le encantó su trabajo. De veras se me hizo súper tierno y hermoso. Justamente hablando de estos petit momentos de los chicos que las artistas se encargan de, pues ahora sí que compartirnos, es que son hermosísimos, los mejores momentos del concierto, aquí comiéndose la sandía, todo es bello. Aquí el momento de Tae con Jimin, donde se dan cuenta que faltaba en su plataforma Nam, que andaba por ahí en el escenario y en algún momento se le quedan viendo como, ¿y tú dónde estabas? Ay, preciosos momentos de arte petit.
Ahora, hablando de todo el esfuerzo que los chicos ponen en lo que fue la canción Autumn Leaves, que fue una de las canciones sorpresas de los conciertos de este fin de semana, tanto a Jimin como a Jungkook se les vio batallando con la letra, porque sí, o sea, tantos años y un repertorio tan absolutamente amplio, creo yo que es completamente normal que de repente, pues sí tengan que buscar la letra para poderla cantar, porque se me hace muy tierno y se me hace muy humano que tengan esta clase de interacciones en los conciertos. Pero una vez más voy a esperar a que ustedes me comenten qué piensan de estos momentos donde los chicos pues sí, a veces se tienen que apoyar en la tecnología para poder recordar las letras de sus canciones. A mí la verdad se me hace muy tierno y amo verlos, inclusive batallar a veces con las letras y esas sonrisitas tímidas que sacan en estos momentos. Hablando de estos momentos súper tiernos y lindos que viven los chicos durante los conciertos, aquí tenemos un acercamiento de los momentos en que, pues sí, tanto en el caso de Namjoon como de Jin, notan que algo le está pasando a Jimin y le hacen ciertas indicaciones de que lo tome con calma. El primero en acercarse, y este, pues sí, video lo muestra clarísimo, es Namjoon. Jin se le queda viendo, literal, lo está observando todo el tiempo así de que pasó y le hace una seña de que tranquilo, tranquilo, un momento más, se la vuelve a hacer esa misma seña y le vuelve a indicar que, pues ahora sí que se agache solo un momento. Jimmy lo hace, sigue las indicaciones de los dos. Unos momentos anteriores a esto, cuando inclusive está Jimmy en cuclillas delante de una de esas cajas donde vemos que están, pues ahora sí que sus pausas de hidratación, se acerca a Jin y le da justamente uno de estos sueros. Jimin solo toma un sorbito, continúa con su actuación y es cuando luego vamos a tener estas interacciones después de que Jimin se recuesta un momento en el piso, intenta volverse a levantar. Como vemos que los demás miembros del grupo se acercan a él para checar que esté ahora sí que bien, que pueda continuar. Estaba yo leyendo acerca de un protocolo que existe, aparentemente los chicos también lo utilizan, de que si alguno de ellos se llega a sentir mal, los demás se enfocan en sus actuaciones para que le puedan dar un momento al miembro que no está bien de recuperarse y obviamente de no llamar la atención durante el concierto de tal manera que pudiera llegar a detenerse, a menos claro que fuera una situación muy grave. Pero sí pudimos notar cómo en realidad todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Jimin, pero deciden efectivamente enfocarse en lo que ellos están haciendo sobre el escenario con la idea de brindarle un momento para que él se pueda reponer. Y aún así podemos ver cómo Namjoon y Jin dirigen toda su atención sobre Jimin y me da mucho sentimiento, mucha ternura cuando veo estas imágenes por cómo reaccionaron los dos. No se alcanza a ver porque aquí solo estamos enfocados en este cuadro, pero también Jungkook, que estaba relativamente cerca, estuvo volteando a mirarlo, observar qué estaba pasando para ver si él mismo también se acercaba. Entonces, esto es importante siempre recalcarlo porque es el cuidado que los chicos tienen unos con otros dentro del escenario y es digno de admirarse y de aplaudirse porque, sí, les repito, me llama mucho la atención como Jin le hace la indicación de, o sea, baja un momento. Porque también hay ciertas cosas que tú puedes hacer cuando sientes, no sé, que la presión se te baja y crees que puedes llegar a caerte. Siempre es importante efectivamente mantenerte, si es posible, cerca del suelo para evitar el trancazo, ¿no? Esa clase de cosas es importante, o hacer fuerza con los brazos o las piernas para hacer que la circulación regrese a la cabeza y no puedas en algún momento caerte desmayado. Entonces, importante el cuidado que los chicos tienen unos con otros en los conciertos. Esto también hablando del mismo tema, la cuenta de fanbase de Jimin Latino dice: ¿vieron el video de Jimin advirtiendo a los demás miembros que el escenario estaba resbaloso? Muchas personas no saben que el escenario ayer, bueno, el día del concierto, no solo hacía mucho calor, sino que lloviznó y eso hizo que el suelo fuera muy resbaloso, principalmente para Jimin y sus zapatos. Eso hizo que se resbalara varias veces. Él se tomó el tiempo de advertir desde el comienzo sobre esto. Luego ya vimos que si en algún momento fuera porque se sentía exhausto o porque se resbaló, Jimin efectivamente también dio un sentón en el escenario, que fue un poco como prevenir de todo lo que estaba ocurriendo. Aprovechando estas imágenes de nuestro precioso Jimin, vamos a dar un agradecimiento, como siempre, y reconocimiento a nuestros miembros del canal, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Gracias por mes con mes apoyarnos para tener las mejores herramientas para editar y crear estos videos. Muchísimas gracias también a nuestros colaboradores activos que también pues me ayudan muchísimo a la mejora de estos videos. Gracias también por marcarme mis errores y ayudarme a que la información sea lo mejor posible para todos ustedes. Y pues también un agradecimiento a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Vamos a cortar esta parte del video con este hermosísimo fanart que me encantó, porque ahorita de hecho sí les voy a poner el sonido, me voy a arriesgar,
para mostrárselos tal cual porque está precioso este video. Y también les voy a dejar una cápsula especial al final donde ustedes van a tener acceso a la pequeña lectura de cartas que hice el día de hoy para los chicos. Así que en este instante yo voy a cortar mi transmisión para pasar a lo que sería el audio de este pequeño fanart que no solo tiene movimiento, les repito, la canción y el momento en donde podemos escuchar cantar a nuestro Jimin es hermoso. Y después, bueno, van a pasar ustedes a lo que sería la lectura de tarot de este día. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Un beso gigante donde quiera que estén. Les recuerdo que este es mi tarot Sol y Luna dedicado a Jimin y Jungkook. Así que vamos a sacar 3 cartitas para ver cómo se sienten el día de hoy los chicos. Ahora sí, nuestra primera carta. Tenemos ni más ni menos que el 4 de espadas. Los chicos necesitan descansar. Hay cierto agotamiento que tiene mucho que ver, creo yo, con el hecho de que los chicos están viajando, la diferencia de horario y pues sí, ¿no? Las tensiones que nosotros ni nos imaginamos que los chicos están pasando todos los días, pero sí se ven reflejados en esta necesidad de descansar, cuidar mucho la salud. Nuestra segunda cartita para el día de hoy, y esto va para los dos, para Jimin y Jungkook. El 7 de bastos. Están luchando con algunas situaciones. Aquí, bueno, digo, las cartas son bastante claras respecto a lo que significa cada una. Sí, tenemos aquí algún conflicto que no es entre ellos, es externo. Puede tener que ver mucho con la situación actual de la prensa, lo que se está diciendo de ellos. Hoy, de hecho, salió un artículo bastante interesante de una persona que está, pues, dentro, digamos, del gremio de los premios de grabación y música, los Grammy, y comentaba mucho acerca de cómo los chicos eran, pues sí, como sujetos a experimentación, por así decirlo. Así que creo que los chicos en este momento, pues sí, están luchando mucho con lo que las personas están diciendo de ellos, lo que puede pasar en su futuro. Sobre todo, si se fijan, estoy muy enfocada a lo que es su trabajo. Y por último tenemos también el loco. Esta carta es realmente muy linda porque habla acerca de los sueños, la inocencia y el deseo de seguir adelante a pesar de todo. Aunque el cansancio pueda hacer mucho, aunque las críticas puedan ser también muy grandes, los chicos están dispuestos a seguir adelante con sus sueños. Esta carta indica también el deseo de seguir adelante a pesar de todo. Una carta preciosa, la verdad, para cerrar el día de hoy, lo que vendría siendo esta pequeña lectura dedicada a Jimin y Jungkook. Les repito, están cansados, se están enfrentando a diferentes circunstancias y problemas, pero ante todo la inocencia, la gana de salir adelante, los sueños, es lo que los va a llevar a continuar. Así que una carta preciosa que de hecho justamente marca eso. La determinación de seguir adelante a pesar de todos los problemas que se puedan avecinar. Preciosas cartas para el día de hoy. Les recuerdo que este tarot, de hecho, pues se podría decir que lo fabriqué yo misma, así que no. Ahora sí que me han hecho algunas preguntas respecto a de si lo vendo y esa clase de cosas. La verdad, no lo vendo. Y sí está disponible por si ustedes quieren hacer cualquier tipo de consulta. También tengo disponible el tarot de los BT21 por si a alguien le llega a interesar. Y les recuerdo que estas lecturas también están disponibles en mi cuenta de TikTok y también la van a encontrar en lo que sería mi cuenta de Instagram dedicada precisamente al tarot del Jungkook Sol y Luna. Así que por allá nos vemos. Gracias por todos sus comentarios.